Tenemos volumen es igual a la integral de 0 a 1 de lo que resulte resolver este corchete. Si lo hacemos entonces primero con respecto a x, y es tratada como constante. Tendremos x al cubo sobre 3 más x por y cuadrado, que va de 0 a 3y por dy. Entonces, al evaluar en el límite superior, tendríamos 3y al cubo. Eso es 27 por y al cubo sobre 3, 9 por y al cubo, ¿verdad? Más, cuando x sea igual a 3y por y cuadrado, queda 3y al cubo menos 0. Ya, entonces aquí está quedando la integral de 0 a 1 de 12 y al cubo. Ahora, antiderivando esto con respecto a y, queda 3 por y a la cuarta de 0 a 1. Y el volumen queda 3, la misma respuesta, ¿no? O sea, unidades cúbicas. Entonces, como ustedes ven, la misma respuesta. O sea, lo que estábamos viendo anteriormente, que el orden en el que se integra no afecta al resultado final. En este caso, el volumen. Claro, alguien dirá, bueno, pero me pareció que la de acá estuvo más fácil. Sí, eso sí, puede ser que en un orden estén más sencillos los cálculos, y por eso es que ustedes deben saber manejar los dos tipos de orden que hay en integrales dobles. Bien, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Ya, veamos otra aplicación. Ejemplo 2. Por ejemplo, calcular la masa de una lámina limitada por, calcular la masa de una lámina plana, sí, bueno, limitada por dos puntos seguidos. A ver, y que va desde 0 hasta 1 y x que va desde artangente de y hasta pi cuartos. Si la función densidad en cada punto es f de xy igual a secante a la quinta de x. Si vamos a calcular la masa de una lámina plana que está limitada por estas curvas, como ya nos están diciendo lámina plana, pues se entiende que estamos referenciándonos en el plano. La función de densidad en cada punto está dada por f de xy igual secante a la quinta de x. Ya. O sea que ya no es un problema de volumen, sino por ejemplo en este caso la masa de una lámina. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar los conceptos físicos que ustedes conocen. La masa de una lámina, en general, ¿cómo se calcula? A ver, la densidad por el área.
¿Ya? Por ejemplo, si es un alambre, es la densidad por la longitud del alambre, ¿verdad? Y si es un sólido, es la densidad por el volumen del sólido. O sea, hay tres tipos de densidad, pues, ¿no? Lineal, superficial, volumétrica. En este caso, como nos dicen que es una lámina plana, entonces, en términos generales, yo sé que la densidad de una superficie plana, de una lámina o de algún objeto con alguna forma plana, es la densidad del objeto por el área del objeto. Ya, pero eso sería simplemente de multiplicar la densidad por el área si la densidad fuera constante, fuera la misma en cada punto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la función de densidad depende, pues, ¿no? En este caso de x, y se canta la quinta de x, o sea, no es constante. Entonces, lo que hacemos en física, ¿qué es? Es usar la misma fórmula, pero ya no en todo el objeto, sino en un pedacito del objeto, ¿verdad? Entonces, por ahí es el principio del cálculo diferencial integral. Entonces, esta lámina lo que habría que hacer es dividirla en pedacitos y decir, bueno, en cada pedacito, en cada partición, se cumple esa relación física que yo conozco, que la masa es igual a la densidad por el área. Entonces, el planteamiento en este caso que vamos a hacer para la masa total ya, va a ser partiendo primero de la masa que hay en un pedacito. Entonces, ¿cómo es esta lámina? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, está limitada por y que va entre 0 y 1. Tenemos 0. Que se vea un poquito grande la lámina, vamos a ponerle esa escala. X es menor o igual que pi cuartos. Pi cuartos. A ver. Si esto es 1, pi cuartos es 0.7 por ahí, ¿no? Un poquito más acá a la izquierda. Ya. Y la curva por acá dice x igual, esto es como tener x igual a artangente de y. ¿Qué es x igual a artangente de y? Ahora, esto también equivale a que y es igual a la tangente de x, es lo mismo, ¿no? Entonces la curva de la tangente de x es así. Y justamente en pi cuartos, cuando x es pi cuartos, la tangente es 1. Bueno, continúa para allá, ¿no? Pero la parte que me interesa de la lámina sería lo que es menor o igual que pi cuartos y lo que es mayor o igual que esta curva de aquí, que es x igual a artangente de y. Y y va desde 0 hasta 1, entonces la lámina sería esto. Con esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se cumplen las condiciones, ¿no? X menor o igual que pi cuartos, y, es decir, a la izquierda de pi cuartos, y donde dice X mayor o igual que artangente de y, a la derecha de la curva, X igual a artangente de y va desde 0 hasta 1. Entonces, esta de aquí es la lámina. Entonces, si yo quisiera, si la densidad fuera constante, como decía hace un momento, yo quisiera la masa, simplemente calculo el área de la lámina y multiplico por la densidad. Pero no puedo hacer eso porque la densidad es variable. Entonces, utilizamos el principio de dividir la lámina. Como lo vamos a hacer como una aplicación de integral doble, vamos a dividir la lámina en rectángulos con particiones perpendiculares a los ejes. Y vamos a decir que en este pedacito de lámina se cumple esa relación. Entonces, pero yo no voy a decir ya la masa, sino que voy a decir el diferencial de masa que hay allí, que no sé cuánto vale, es igual a la densidad, digamos, que esté definida en ese punto,
por, en vez de área voy a decir diferencial de área. Así es. Entonces me va a quedar que el diferencial de masa es igual a secante a la quinta de X por diferencial de área. Y por lo tanto, si yo quiero toda la masa, ¿qué tengo que hacer? Si esto es un diferencial de área, tengo que ir sumando por etapas, como ya vimos, a lo largo de un eje y después a lo largo del otro eje. Y eso implica una integral doble, es decir, aplicar 2 veces la suma de Riemann en el límite cuando el número de particiones tiende al infinito. Entonces me queda que la masa es la integral doble de la función de densidad por diferencial de área sobre la región R. Entonces ahí tenemos otra aplicación, cómo calcular la masa de una lámina con densidad variable. Entonces eso es una integral doble. Ahora lo que tengo que hacer es decidir cómo resuelvo esta integral doble. Si la resuelvo como de y de x o como de x de y. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a plantear los dos. Si lo hago como de y de x, ¿ya? No quiere decir que vamos a resolver las dos, pero sí vamos a analizar cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos. Si lo hago de y de x, significa que aquí tengo que colocar la curva que limita por abajo la región de la lámina y la curva que limita por arriba. La y de abajo es 0 y el y de arriba es, claro, despejándolo de aquí, que lo tengo por acá, es tangente de x. Ya. Y x, es decir, cuando yo haga esto, lo que habré hecho es calcular la masa, pero que hay en esta franja de aquí. Entonces ahora tengo que sumar las masas de esta franja, de esta franja, de esta franja, de todas, desde x igual 0 hasta pi cuartos. Ya, entonces ahí tenemos un planteamiento. Ya, el otro planteamiento, si lo hacemos como de x por de y, ¿cuál es la masa? Ahí la función subintegral es la misma, es la función de densidad de masa secante a la quinta, pero aquí sería de x de y. Entonces ahora el orden de integración dice primero hago la suma en x, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es el x de la izquierda y cuál es el x de la derecha? Es la pregunta. ¿Cuál es el x de la izquierda? Artangente de y. De la misma curva se puede poner x o y en función de la otra variable. Y el x de la derecha es pi cuartos, porque es una constante. Entonces, con esa primera integral, lo que yo habré hecho es sumar así. He sacado la masa que hay así, en una franja o en una tira horizontal. Y ahora tendré que sumar todas las masas de las tiras o de las franjas, desde y 0 hasta 1. Ahí están los dos órdenes de integración. En cuanto al número de integrales dobles, los dos órdenes requieren solamente una. O sea que por ese lado no va a estar la diferencia. Pero ahora veamos la parte ya mecánica, lo que es el cálculo de la integral doble, en cuál tendríamos más dificultades. Claro, definitivamente aquí tendríamos dificultades porque todo el mundo conoce la historia de secante a la quinta, ¿verdad? Que la vieron en cálculo integral. La integral de secante a la quinta requiere utilizar integración por partes y requiere que usted haya resuelto la secante al cubo primero. Y sale una cosa inmensa, eso lo han visto en cálculo integral, en integrales trigonométricas. Se lo puede hacer, pero es largo. Yo sí lo he hecho y sale la misma respuesta que sale con la de acá. La de acá, en cambio, es más sencilla porque para integrar con respecto a y, secante a la quinta es tratada como una constante, porque secante a la quinta de x es constante para y. Entonces, este orden es mucho más sencillo porque no tengo que integrar secante a la quinta de x. Lo que tengo que integrar es de y evaluarlo luego en estos límites. Y más bien, cuando yo evalúe el límite superior, esta tangente me va a ayudar a resolver esta secante a la quinta, porque va a ser el producto de una secante con tangente
de potencias impares, y ese es un caso sencillo de resolver. Entonces vamos a hacerlo con el orden de y de x. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a la integral de 0 a pi cuartos de la integral de 0 a tangente de x por secante a la quinta de x por dy por dx. Entonces la integral de 0 a pi cuartos, cuando yo integre secante a la quinta de x con respecto a y, ya habíamos previsto que secante a la quinta va a ser una constante para y simplemente va a quedarme secante a la quinta de x por y, que va de 0 a tangente de x. Queda pendiente de x todavía, ¿no? Cuando evalúe los límites me va a quedar secante a la quinta de x por tangente de x, menos el límite inferior que es 0. Entonces por dx. Y esta integral ya es más fácil de resolver, porque esta de aquí, como ustedes han de haber visto en cálculo integral, permite que usted le quite un factor a la potencia impar de la secante. Entonces lo vamos a dar como secante a la cuarta por secante de x por tangente de x. Y esto de aquí tiene la ventaja que permite hacer un cambio de variable o directamente se introduce en el diferencial de x la secante. Entonces la secante por la tangente y por dx se pueden expresar como el diferencial de la secante. Y eso me permite decir que la secante de x es la nueva variable de integración. Por lo tanto, al integrar secante a la cuarta, es como que secante de la x fuera u y tengo que integrar u a la cuarta. Por lo tanto, esto es secante a la quinta de x sobre 5, nada más.